Buenas tardes, soy Sandra Rabel Rangel y en esta tarde tendré el gusto de conversar con la autora del libro. ¿Estás de acuerdo? Laura, buenas tardes. Quisiera saber por qué has retomado o has decidido retomar tus redes sociales. ¿Existe algún motivo en especial? Buenas tardes, Sandra. Sí existe, no un motivo, dos motivos que fueron los que me impulsaron a regresar a las redes sociales. El primer motivo es hablar sobre la vida después de esta vida, la vida después de la muerte física. Muy bien. Y el segundo motivo, que sin dudar a dudas nos vas a ampliar el primero, ¿cuál es? El segundo motivo, deseo honrar la memoria de tres personas muy significativas en mi vida. Ese sería el segundo motivo. Quiero hablar de estas personas porque, aún las personas cercanas no los conocen, no los conocieron. Entonces quiero hablar de ellos. Es un reconocimiento amoroso y como te digo, es honrar su memoria. Después de lo que me has expuesto, queda muy claro que es un tema interesantísimo. ¿Qué nos puedes platicar sobre lo que ustedes han hecho para tratar de honrar a las personas que tan significado tomaron en tu vida? Bueno, eso yo creo que lo voy a tratar en segundo lugar. En primer lugar, voy a hablar de por qué deseo comunicar sobre la vida después de esta vida, o sea, la vida después de la muerte física. Es un tema que siempre nos ocupó desde que mi hijo de 16 años tuvo un accidente automovilístico y lo perdimos. Desde entonces empezamos esta búsqueda, esta investigación, pero ahora pues ha tomado relevancia. ¿Por qué? Pues tú lo sabes. Tomó relevancia a partir de que tu hermana, Rosana, esposa de mi hijo Samir, trascendió su cuerpo físico el 16 de octubre del año pasado, ¿verdad? Entonces sí, toma relevancia este tema. Y pues nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar en las personas que están pasando por un dolor tan terrible, por una pérdida verdaderamente inenarrable. Hay que informarles a esas personas que esta vida no es la única vida que vamos a vivir, que la muerte física no es el final, sino que existe una vida después de esta vida. Mira, mi marido y yo ya nos interesábamos en estos temas desde muy jovencitos. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pero, como te digo, a raíz de que nuestro hijo se accidentó y partió, pues entonces empezamos a buscar y a tratar de encontrar respuestas. Después de lo que nos has expuesto, queda muy claro lo que quisieran ustedes exponer, una vida después de la vida. ¿Y qué es lo que han hecho, qué han investigado? Pues mira, sigo platicándote. Primero que nada, déjame decirte que después de que mi hijo se va, empezamos una búsqueda verdaderamente desesperada para saber dónde estaba nuestro hijo. Teníamos la casi seguridad de que existía una vida después de esta vida, pero queríamos saber dónde estaba nuestro hijo, qué había pasado con él. ¿Qué hicimos? Pues nos dedicamos a ir a instituciones religiosas, a centros filosóficos, nos entrevistamos con diferentes personas
que decían tener la respuesta, pero nos dimos cuenta que no tenían la respuesta, aunque sus intenciones fueran muy buenas. ¿Qué hicimos? Pues compramos una gran cantidad de libros y nos pusimos a investigar, a estudiar. Yo leí algunos, pero mi esposo los leyó todos, al grado de que captó tanta información que pudo escribir 4 libros, ¿sí? De este tema, de la vida después de la vida, de esta vida, y de otros temas muy interesantes. Y mi hijo Samir, que era el más chico, el menor, que tenía solamente 13 años cuando su hermano partió, pues andaba con nosotros para todas partes. Obviamente no lo íbamos a dejar solo, ¿verdad? Sino que andaba con nosotros y conoció a todas las personas con las que tratamos, los lugares a donde fuimos, y a su corta edad se interesó mucho en el tema y se aficionó mucho a la lectura y sigue aficionado al tema y a la lectura no se diga. Adquirió muchos libros, sigue adquiriendo y sigue leyendo. Entonces eso fue lo que hicimos, una búsqueda desesperada, ¿sí? Para saber de nuestro hijo que había partido. Y pues sí, tuvimos la fortuna de, ahora que tu hermana trascendió, empezamos la investigación todavía más fuerte para ver qué es lo que la ciencia está diciendo actualmente al respecto. Porque de lo que te cuento que hicimos, pues hace 42 años. Entonces sí, claro, necesitábamos actualizarnos, saber. Y empezamos a investigar. No tienes idea cuánto hemos investigado. Libros, videos, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que por fortuna existen muchos científicos, gente de renombre muy calificada que ha hecho investigaciones a este respecto. Incluso las han hecho en universidades muy prestigiosas, en laboratorios donde no queda duda de que existe una vida después de esta vida. Posteriormente voy a dar los nombres de estos científicos, entre los que están médicos, físicos, psiquiatras, psicólogos, místicos, visionarios, bueno, no tienes idea. Y también voy a mencionar a las personas que han hecho posible la comunicación de estos investigadores, porque han subido a sus redes, a sus canales de YouTube, esta información. Entonces, más adelante voy a decir quiénes son ellos. Quiero verdaderamente y ante todo ahorrarles a las personas, evitarles un deambular como el que nosotros tuvimos, ¿sí? Este camino es difícil. Es difícil porque está muy plagado de desinformación. Sí. ¿No crees tú? Sí, lo creo definitivamente. Y ahora con la ayuda de tanta información en las redes, qué bueno que ustedes han decidido retomar ese tema. Exacto. Como tú dices, es muy bonito lo que acabas de decir, honrar la memoria de personas cercanas, tan cercanas a ustedes. Sí, y pues ante todo informarles a las personas que están pasando por un trance dolorosísimo, como es la pérdida de un ser querido, que no todo se termina aquí, que hay mucho que investigar, hay mucho que saber, que conocer, y que eso va a amortiguar un poquito el dolor, ¿verdad?, de perder a alguien querido, pero principalmente de darnos cuenta que la ciencia se está interesando en estos temas. Antes eran nada más los místicos, los visionarios, los escritos antiguos, ¿no? Como la Biblia, los Upanishads, el Dhammapada, etc. Ahora no. Ahora la ciencia
como dicen ellos mismos, es el lenguaje moderno del misticismo y nos explican de una manera muy clara que sí existe la vida después de esta vida. Y pues no sé si quieras que aborde el segundo motivo. Sí, por supuesto. ¿Te parece que quedó claro el primer motivo? Sí, definitivamente, Laura, definitivamente. Y sí me gustaría que ahondaras ahora en el segundo motivo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El segundo motivo, pues ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es honrar la memoria de 3 personas muy significativas en mi vida. Desde luego, la más actual, tu hermana, Rosana, esposa de mi hijo Samir. Después, mi hijo Nadine, mi hijo que partió de 16 años, y por último, mi esposo. Primero voy a hablar de Rosana, voy a tener el enorme gusto de hablar de una chica que fue casi una hija para mí. Y ella sabe que estoy diciendo la verdad. Tuvimos una relación magnífica. ¿Sí? No era suegra, no era mamá e hija, mamá postiza, ¿verdad? Sí, se puede decir. Se puede decir. Pero ella llegó a esta casa siendo muy joven. Sí, como no lo recuerdo. Lo recuerdas Lo porque recuerdo. tú, de alguna manera tuve que ver en que se claro conocieran que por sí. aquí. Y no sabes el gusto que Sí. me da. Pues tú te encargabas de asuntos contables, Sí. de negocios de mi marido. Sí. Tú ya eras toda una contadora, Sí. muy jovencita, pero una contadora. Y nos presentaste a Rosana, pues para que ella hiciera en la computadora, transcribir en la computadora, los 2 libros de mi marido que él en ese entonces ya había terminado. Sí, como no, sí, lo recuerdo. ¿Sí te acuerdas? Entonces ella vino a pasar esos libros, tú la trajiste, a la computadora. Ella estaba haciendo la carrera de ingeniería en sistemas, ¿te acuerdas? Es correcto, ¿verdad? Sí. Sí, estaba muy, muy jovencita. Pero desde entonces me di cuenta de su gran responsabilidad, de su gran capacidad. No tenía un solo error en lo que hacía. Un solo error, no. Bueno, ahorita, Rosana, vamos a pasar esto en la computadora. Impecable. Lo entregaba impecable. ¿Sí? Dijimos, bueno, pues que haga el segundo libro, pues cómo no, si trabaja maravillosamente bien. Bueno, se graduó, trabajó en varios lados, en varias empresas, hasta que llegó a la Universidad Tecnológica. Y allí en la Universidad Tecnológica, pues, tuvo pues puestos a nivel direccional, ¿no? Así fue. Sí, así fue, mire qué bien la conoce. Sí. Ella tuvo a su cargo, creo que como 100 maestros, una cosa así por el estilo, ¿no? Y estaba muy joven, muy jovencita. Siempre que la entrevistaban en radio, televisión, para que diera información de su universidad, lo hacía con mucha seguridad, con mucha propiedad, no obstante que era una chica muy joven. Muy joven. Muy joven. Y pues de allí pues siguió trabajando en otras universidades, la Universidad Tecnológica, la Universidad Gastronómica, Sí. no recuerdo con exactitud. La ¿verdad? Politécnica. La Politécnica. Después pasó a la Universidad Aeronáutica, Sí. ¿verdad? Y en la Universidad Aeronáutica pues también se desempeñó muy bien, al grado de que ahora que pues ella dejó su cuerpo físico, le hicieron un homenaje en el auditorio de la universidad en el que tú estuviste presente. Entonces eso es de lo más satisfactorio. Y te digo, es muy importante hablar de personas que no son comunes, sino que son un referente. Es muy importante porque mucha gente, aún gente cercana, no los conoció. Correcto. Entonces hay que conocer a estos referentes, a estas personas que dejaron huella, que fueron un ejemplo. ¿No te parece? Sí, cómo no, un ejemplo de compromiso, de responsabilidad, claro que sí. Exactamente, exactamente. Y pues para mí es un gusto referirme a ella,
No te voy a decir que no de repente me viene la tristeza. Claro que sí. La ausencia física, pues es algo que lleva siempre, ¿no? Claro. Pero tengo la enorme satisfacción de hablar de ella, como lo he hecho, de manera sencilla. Pues como debe uno hablar de las personas cuando las conociste a fondo, ¿no? Yo creo que yo la conocí a fondo. Y me da mucho gusto haber hablado de ella, pero fíjate que te quiero referir algo que nos parece muy interesante a Samira. Tú sabes que ella estaba sana. Sí. ¿Verdad? Sí. No era una persona enfermiza. No. Entonces de pronto su salud decae y en un mes se va inexplicablemente. Podrán decir lo que quieran los médicos, lo que ellos gusten, pero fue de una manera inexplicable. Y antes de eso, ya dijimos que estaba sana, ella se empezó a interesar en estos temas y en autores como Greg Braden, como Joe Dispenza, como Wayne Dyer, como Neville Goddard, creo que también leyó a Bruce Lipton, a Emma Curtis Hopkins. Bueno, leyó a mucha gente que estaba en estos temas y compró libros y nosotros también compramos para poder hablar con ella de esto, ¿no? ¿Por qué lo hizo? No te sé decir. No sé, pero a mí me parece interesante contártelo. Sí, no sé si ya te lo había contado o ella te lo platicó, no lo sé. Algo de meditación hablaba. Sí, también, sí. Claro que sí, así es. Bueno, pues entonces, habiendo hablado de Rosana, y me quedé corta. Gracias. Me quedé corta. Pues ahora te hablo de mi hijo de 16 años. Mi hijito era un estudiante distinguido. Un chico que verdaderamente tenía una madurez que si lo hubieras conocido, habrías dicho, no es posible que este chico tenga 16 años. Tiene 36. Mire. No sabes qué muchacho tan maduro, tan responsable. Como te digo, buen estudiante. Él se encargaba de muchas cosas de los negocios de mi marido a esa edad. A esa edad. Sí, mi marido lo responsabilizaba de muchas cosas, de varias cosas. Bueno, no solo a él, también a Samir, que era más chico, ¿no? Pero desde luego Nadim, por ser más grande, pues era el que cargaba con más responsabilidad, claro, ¿no? Claro. Claro que sí. Era un muchacho muy aficionado a la física. Ah. Sí, incluso me había dicho, dile a tu amiga, la que trabaja en la Ibero, que quiero hacer un propedéutico de física. Le dije, pero todavía no terminas la prepa. No importa, lo quiero hacer. Bueno, quiero estudiar astronomía. Y siempre se estaba comunicando al observatorio de Tacubaya, no sé si todavía existe el observatorio, para preguntar sobre 1000 cosas. Y por esa razón mi marido compró un telescopio. Bueno, siempre estaba él, vengan a ver las lunas de Saturno y ahora no sé qué, y siempre informándonos y nosotros siempre viendo en el telescopio. Tenía también mucha habilidad para las cosas mecánicas, pero muchísima habilidad. Dice yo, no lo vas a poder armar, ¿para qué lo desarmaste? Ahorita lo armo. Lo armaba. Lo armaba. Un chico muy respetuoso con sus papás, siempre fue muy respetuoso con nosotros y de verdad, créemelo, no sabes así cuando él partió, bueno, no es me imagino. Terrible, nos dejó un hueco espantoso. Y bueno, pues entonces el que se tuvo que hacer cargo de muchas de las cosas que su hermano hacía, pues fue Samir, sí, ¿verdad? Claro. Aprender unas tantas que pues por su edad pues no aprendía todavía, en fin. Y pues ese fue mi hijo y por el que nos metimos a fondo en el tema de la vida más allá de la vida, de esta vida. Sí, cómo no. Nos metimos a fondo en el tema de la muerte, pero es la muerte física.
nada más la muerte física. Por este motivo nos metimos a estos temas. Y que ahora retomamos, lo vuelvo a decir, pues porque Rosana trascendió, ¿verdad? Bueno, pues ahora te hablo de su esposo, y te hablo de mi marido. No sé si te cité, para terminar con este tema, ¿verdad? De lo que dijo Einstein, una frase que dijo con respecto a la muerte. Dijo, creo en una vida después de la muerte, simplemente porque la energía no puede morir. Ella circula, se transforma y no se detiene nunca. Y Sandra, nosotros los seres humanos somos eso, energía. Por lo tanto, no podemos morir. Rosana está viva. Mi hijo está vivo. Su esposo, ¿verdad? También lo siento. Sí, sí, lo siento, tú lo conociste muy bien. Sí, yo lo conocí también muy bien. ¿Verdad? Exactamente. Te hablo de mi esposo. Fue un chico que creció entre las peores influencias, de todo tipo, y con muchas responsabilidades desde muy corta edad. Por eso yo creo que él les exigía a mis hijos, ¿no? Cuando tenía 12 años, su papá lo mandaba a sus bodegas de fruta, mi suegro tenía bodegas de fruta, y lo mandaba a que abriera a las 5:30 de la mañana para recibir a los camiones y ver que bajaban toda la carga y que la bajaban completa. Completa, claro. A los 12 años. Después se iba a la secundaria. Bueno, de allí no te cuento más, sino que después, bueno, le gustaba mucho la arqueología. E hizo varias expediciones. Ah, mire, eso sí no sabía. Sí, y tuve en mi casa varias piezas arqueológicas, ¿verdad? Tuve algunas piezas arqueológicas de entierros que él y un amigo pues sacaron, ¿verdad? Entierros. Bueno, era muy aficionado a la historia prehispánica. Okay. De todas las culturas de aquí, de México, ¿no? Principalmente. Y pues después de que ya anduvo mucho en eso, en las expediciones arqueológicas y eso, empezó a trabajar muy jovencito, tendría unos 17 años, en una fábrica de toallas, que era una fábrica importante en ese entonces, y al ver la madurez del muchacho y la responsabilidad y que era muy listo, lo pusieron de jefe de obreros. Mire, a los 17 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Y después trabajó en un negocio de su familia. Y después entró como a los 20 años a una empresa que fue donde lo conocí. Del Hogar S.A. Una empresa de industria eléctrica de México. IEM, creo que todavía. Sí, he visto la marca aún. ¿Sí? ¿Existe? IEM, sí. Ah, bueno. No sé si exista actualmente, pero sí he visto la marca luego como en refrigeradores. Ándale, estufas, todo eso. Y entonces eran una cadena de tiendas de toda la República. Y él entró como gestor de cobranza difícil. Un chico de 20 años. Alto, con mucha personalidad, sí. Si lo recuerdas. Entonces dijeron, pues es idóneo para cobranza difícil. Pero bueno, pasa el tiempo y alguien dice que ese muchacho tan responsable, tan listo, tan rápido para aprender, pues tiene que ocupar ya un nivel gerencial. Y a los 25 años lo mandan de gerente a una de las sucursales de IEM, ¿verdad? Del Hogar S.A. a Celaya. Era una sucursal que tenía cinco tiendas, o sea que era una sucursal grandecita. Sí, ¿cómo no? Que estaba en último lugar, ya la iban a cerrar. Y él en menos de un año la puso en segundo lugar. Ah, sí. Qué bueno, sí, muy capaz. Muy capaz, sí. Tremendamente capaz. Tremendamente capaz. Y bueno, pues allí le ofrecieron otros puestos en otros lados, pero era de viajar, ¿ves? Entonces, pues no quiso. Pero después dejó esa compañía
y fue a ocupar la gerencia de otra compañía. Allí duró como 9 años aproximadamente, ¿sí? Pero siempre con la mira puesta de tener su propio negocio. Sí, sí, sí. De no estar siempre de empleado, ¿verdad? Sí, yo ya lo conocí siendo empresario. Exactamente. Entonces, pues, unos tíos míos nos propusieron que por qué no nos dedicábamos a la joyería. Bueno, yo empecé el negocio. Él se dio cuenta que era un muy buen negocio y que en sus manos iba a ser súper negocio. En 3 meses él sabía de joyería lo que no tienes idea, lo que no sabían mis tíos. Rápido aprendí, claro. Pero aprendió así. Y rápido, y él diseñaba joyas y esto, yo era su vendedor estrella en ese entonces. Hasta diseñar, ¿no? Pues sí. Y él vendía como no tienes idea, ¿eh? Como no tienes idea. Y también se dedicó a aprender mucho de arte, ¿verdad? No, ya no nada más arte prehispánico, como en sus primeros años, sino arte en general y antigüedades. También en eso se destacó, ¿sí? Y pues para no hacerte el cuento muy largo, viene el sismo del 85 y nos tenemos que venir para acá. Decidieron venir a Querétaro. Sí, porque la ciudad estaba hecha un caos, ¿verdad? Entonces nos venimos para acá a Querétaro. Bueno, pues un ambiente muy hostil en ese entonces. No nos querían a los del Distrito Federal, a los de México. Era muy pequeño. Sí, ahora no. Ahora ya. Ya es hasta cosmopolita, sí. ¿Verdad? Se ve gente de varios países, sí, ¿no? Sí. No nada más de diferentes estados. No, también del extranjero. Sí, sí es cierto, así es. Y en esa época que dice usted, pues sí, se vinieron muchísimas personas de la Ciudad de México. Exactamente, nos vinimos muchas personas de la Ciudad de México. Y pues, te digo brevemente, le dio un infarto, si te acuerdas. ¿Verdad? Sí, recuerdo también. Tuvo un infarto y entonces dijo, voy a construir una casa, les voy a construir una casa porque pues, tenía miedo de que el evento se repitiera, ¿no? Y que no teníamos una casa, llegamos de México y rentamos una casa y en fin. Y empezó a contratar que el arquitecto fulano, que el perengano, y en total que ninguno daba el ancho. Se puso toda una noche y dijo, ya sé interpretar planos. Le habían hecho un plano a un amigo. Dijo, ya sé cómo se interpretan los planos, ya entendí. Y luego se llevó a un maestro de obras y anduvo por los pueblos y por aquí y por allá. Dijo, ya sé conocer materiales. Ya sé conocer los materiales. Yo voy a hacer la casa. Y la hizo, no me dice. Él la hizo. No puede ser. Él hizo la casa. Eso sí lo desconocía de él. No, pues él hizo la casa. Y después, pues como ya tuvo esta experiencia, hizo 6 casas, un conjunto de 6 casas en el Jacal. Creo que sí las conociste, ¿no? En el fraccionamiento del Jacal. Sí, creo que sí me comentó, pero no, físicamente no las conocí. Sí. Él luego hizo primero hizo una casa para unas amistades, luego esas casas, unas remodelaciones. Total, se dedicó también a la construcción. Y no dejó su desarrollo intelectual ni su desarrollo espiritual. Él siguió escribiendo. Okay. ¿Sí? Sí, conozco de sus libros también. Exactamente, yo creo que los tienes todos, ¿no? De hecho, Rosana, pues ya ve que transcribió 2 de ellos. Sí, 2 de ellos. 2 de ellos. El primero, pues, fue editado en Editorial Orión con una amiga nuestra que editaba todos los libros de Krishnamurti. Okay. ¿Sí? Ella editó 2 de los libros de mi marido. Y los otros, 3. El último libro se editó en Multilibros. El último libro lo editó Multilibros. Los 2 primeros libros tuvieron éxito al grado de que la editorial hizo 2, creo que 3 ediciones más de cada uno. Alguna cosa
alguna cosa así, ¿ves? ¿Quién fue el que hizo todo esto? Pues este muchacho que no tuvo realmente una formación universitaria, era autodidacta y que tuvo las peores influencias desde su niñez. Y sin embargo, mira, te quiero leer algo que él puso, refiriéndose a las influencias, que la gente luego dice, no, pues es que como tuvo tan malas influencias fulano, por eso no tuvo éxito. O tuvo tan malas influencias fulana que pobrecita, por eso es tan terrible y tan esto y tan aquello, ¿no? Él dice, el hecho de que existan múltiples influencias no implica el tener que aceptarlas como parte de la existencia, ni nos obliga a reaccionar bajo los efectos de sus fuerzas. No hay por qué considerar las influencias cósmicas, astrales, genéticas o sociales como los escultores ineludibles de nuestra vida, de nuestro destino, porque el yo soy es el arquitecto de todo lo creado, capaz de transformar, formar y crear más allá de lo imaginable. El yo soy. Yo soy. Ante las influencias mencionadas o de cualquier índole, se puede actuar. El hombre inteligente construye su destino, no se doblega ante las influencias, antes bien, se sirve de ellas, y es él quien da sentido a su existencia, aún ante los hechos adversos. Esto es muy importante, aún ante los hechos adversos. El sabio rige su vida ante cualquier barrera o desafío. El que no lo es, se somete dócilmente sin levantar la cabeza. Qué triste, ¿no? Sí, someterse dócilmente sin levantar la cabeza. Bueno, pues ya te hablé de estas personas. Te digo una frase con respecto a estas tres personas de Samuel Butler, que dice, todo progreso está basado en el deseo universal e innato por parte de cada organismo de vivir por encima de sus posibilidades. Estas personas de las que hablé vivieron por encima de sus posibilidades. Y ahora los que quedamos estamos viviendo también por encima de nuestras posibilidades. Tú me dirás si no. Sí. La verdad, ¿no? Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y qué bueno. Y qué bueno. Que tuvimos estos referentes, estos ejemplos, y que la vida nos está empujando cada vez a vivir por encima de nuestras posibilidades. Y como decía Krishnamurti, quien dedicó su vida a dar conferencias alrededor del mundo, si logro al menos que una persona voltee su rostro hacia la eternidad, con eso será suficiente. Excelente, Laura. Pues la verdad son motivos suficientes para reanudar tus redes sociales. Bueno. Te felicito y agradezco al mismo tiempo que a través de estas investigaciones más que están retomando, se trate de informar a las personas que de alguna manera estamos viviendo un duelo y que podamos tomarlo de la mejor manera y sentir la energía que ellos dejaron. Así es. ¿Algo más que desees agregar, Laura? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, se subió un canal, a las redes, ¿verdad? El libro de mi marido, Puerta Abierta al Misterio de la Muerte. Audiolibro. Audiolibro, sí, un canal, sí, hizo hacerlo en audiolibro. Es un canal importante de Melina Morales. Y ahora, pues en breve, pues creo que es también mi librito. Excelente. Va a estar en audiolibro. Y qué bueno, porque algunas de mis amigas me dicen, por ejemplo, yo no tengo tiempo de sentarme a leer. Tengo muchas cosas que hacer. Manejo todo el día, ok, pero puedes ir oyendo el libro si es que tienes interés, ¿verdad? Sí, cómo no.
Y además, otra cosa, Rosana siempre nos apoyó en todos los proyectos, tú lo sabes. Sí. Siempre fue nuestro apoyo, incluso para la publicación de este libro, ella estuvo muy presente. Pues qué mejor que para un libro que esté en proceso de publicación, otro libro, un nuevo libro que esté en proceso de publicación, ella, que siempre nos apoyó, ¿verdad? Esté también presente en una charla con una amiga de ella, su amiga de toda la vida. Ya sabes a quién me refiero. Belinda Moreno. Belinda Moreno. Entonces le invitamos a Belinda Moreno a que venga a hacer la presentación de este libro. Ah, qué interesante. ¿Sí? No dejes de invitarnos, por favor. De ninguna manera. Vas a estar en primera fila. Claro que sí. Muchas gracias. Y desde aquí, pues, le mando muchos saludos a Belinda Moreno. Le mandamos muchos saludos también a Belinda Moreno. A quien queremos muchísimo, ¿verdad? Sí, es una gran amiga. Pues creo que eso sería todo. Pues muy bueno, hay mucho, ¿verdad? Pero para no alargar, eso sería todo. Y muchas gracias por esta conversación que tuvimos, que nos hiciste favor de explicarnos este importantísimo motivo por los que reanudas tus redes sociales, y agradezco la oportunidad de platicar contigo. Te deseo la mejor de las suertes con todos los proyectos que se vengan. Muchísimas gracias, Sandra. Si me dejan interrumpir. Por supuesto. A las personas, a las que... ¡Ay, sí! Perdón! ¡Qué bueno que nos recuerdas! Mira, nos metimos en la plática y ciertamente, qué bueno que intervino. Sí, es verdad. Se quedó pendiente. Se quedó pendiente. Sí comentaste que ibas que dije y que iba yo a leer quiénes son los científicos que se han interiorizado en el tema de la vida después de la vida. Después de esta vida. Bueno, pues lo leo con mucho gusto porque de verdad son personas muy calificadas. Ya te había dicho que entre ellos hay físicos, hay médicos, hay psicólogos, psiquiatras, en fin. Bueno, pues doy lectura. Son todos ellos personajes como el doctor Raymond Moody, el doctor Pim Van Lomme, el doctor Bruce Grayson, el doctor Manuel Sansegarra, el doctor Jim Tucker, la doctora Lujan Comas, la doctora Lola Aparicio, el doctor Brian Weiss, J. Krishnamurti, Neville Goddard, Greg Braden, el doctor Mario Alonso Push, Alex Rovira, el doctor Robert Sheldrake, el doctor Carl Ian Stevenson, el doctor Roger Penrose, el doctor Wayne Dyer, el doctor William James, doctor Nathan Rosen, doctor Boris Yakovlevich Podolsky, por supuesto, Albert Einstein, Joe Dispenza y muchos otros. Digo, hay muchos, por citar algunos, ¿verdad? Pero las personas al iniciar, los interesados, al iniciar investigaciones y subirse a las redes y ver los canales y demás, pues van a saber quiénes otros son, ¿verdad? Y también quería yo, no a todos, pero pues a los que se me vinieron a la mente, los comunicadores que al subir a sus canales esta información hacen posible la difusión de los temas tratados por estos investigadores. Sí, claro. María Martí es una muchacha que ha investigado mucho, digo más bien entrevistado a grandes personalidades. Ella es muy activa en su canal. Emelina Morales, África, Adriano González Baquín, Vanessa Carrera, Néstor Armando Alzate, Erika de la Vega, y hay muchos más. Pero bueno, conforme las personas se vayan adentrando en conocer estos temas y vayan pues dirigiéndose a los canales, se van a dar cuenta que hay mucho material.
información seria, responsable, bien fundamentada. Todas estas personas tienen la intención de informarnos desde la ciencia. Y ya no nada más desde la creencia, sino desde la ciencia. Pues creo que eso sería todo. Gracias por tu intervención. Vaya. Gracias. Creo que ahora sí ya no tenemos más que agregar. O sí tenemos que agregar, pero bueno. Por el momento y por esta tarde, buenas agradecemos noches. y buenas Muchísimas noches. gracias y muy buenas noches.